Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con un nuevo tema en nuestra subárea de comunicación, lenguaje. Bien, en el estudio de esta subárea vamos a encontrar diferentes términos referidos a la lingüística, términos que nosotros deberíamos comprender y diferenciar para hacer un buen uso de ellos en todo el estudio de esta materia. Bien, por lo tanto, nuestro tema el día de hoy son las nociones o términos lingüísticos. Como primer término lingüístico, veremos la lingüística. La lingüística es el eje principal aquí porque es la ciencia. Y esta ciencia tiene como objeto de estudio el lenguaje humano. ¿Por qué especificamos un lenguaje humano? Porque hay algunos estudiosos que dicen que los animales también poseen una forma de lenguaje. Nosotros sabemos que el humano ha creado sus propios códigos, ha creado sus propios signos para poder comunicarse, de forma oral o de forma escrita. En cambio, los animales tienen, digamos así, como un lenguaje incipiente, porque ellos no son capaces de producir estos códigos, pero si bien se mueven o se comunican a través de otros elementos como olores, como colores o comportamientos también. Continuando con los términos, veremos el lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje es el objeto de estudio de la lingüística, ¿verdad? Y el lenguaje viene a ser una facultad exclusivamente humana. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder comunicarnos. Esta facultad permite una simbolización. ¿A qué nos referimos con simbolización? Cuando nosotros hacemos uso de nuestro abecedario para poder utilizar cada uno de estos elementos en una palabra y después en una oración o en un texto, esa es una simbolización. Cada una de esta palabra formada significa algo. Es como, por ejemplo, tenemos un ente, la paloma, y tiene una simbolización, ¿verdad? La paloma simboliza la paz. Igual, si yo tengo la palabra formada por C-A-S-A, que dice casa, también tiene un significado, ¿cierto? Un significado que a mí me lleva a pensar que es un lugar en donde vive una familia, ¿verdad? Eso es una simbolización. Y además permite también la expresión. Es que el lenguaje humano está creado no solamente para ser simbolizado o escrito, sino también para ser expresado. Otro término lingüístico viene a ser la lengua. Ok, como les decía, cuando vimos acerca del lenguaje, el hombre ha sido capaz de crear sus signos, ¿verdad? Y estos signos varían de acuerdo al lugar. Por ejemplo, podríamos decir que la lengua es un sinónimo de idioma. Relativamente, más adelante voy a especificar cuál es la diferencia entre estos dos. Pero la lengua es un sistema de signos. Por ejemplo, lo que compete a la lengua española es un sistema de signos propio, que es diferente al que lo conforma el inglés o al que lo conforma el francés. Este sistema de signos puede ser utilizado de forma oral o de forma escrita. Bien, a continuación tenemos el habla. Y el habla va a ser la realización de la lengua. Quiere decir cómo es que cada persona, quiere decir que el habla es individual, es únicamente la lengua, es colectiva, ¿verdad? Porque un grupo de personas manejan una misma lengua, pero un grupo de personas no manejan una misma habla, ¿cierto? Cada quien habla de manera distinta, por eso es que el habla es individual. Por eso es que el habla también es variada. Y no varía solamente de persona en persona, sino también varía de acuerdo al estado anímico, al estado emocional de cada persona. Yo en este momento, por estar dando clase con ustedes, hablo de una manera. Si yo estuviera conversando o comunicándome con mi familia o con mis amigos o con mis hijos, quizás utilizaría otra forma, otro estilo de habla. El habla también es efímera, porque quiere decir que es espontánea, ¿no?
que se da de acuerdo a determinado momento. Otro término lingüístico es el idioma, y aquí veremos la diferencia entre lengua e idioma. En un país, por ejemplo, en Perú, existen muchas lenguas, ¿verdad? Recordemos que el Perú es un país multilingüista. Tenemos el quechua, tenemos el aymara, tenemos el mochica y las variaciones de cada uno de estos. Pero tenemos un solo idioma. Quiere decir que el idioma es una lengua oficial, ¿verdad? O sea, la que se habla en la mayor parte de determinado país. Existen países, no solamente es Perú, existen otros países que también hablan diferentes lenguas dentro de ese país, pero tienen una sola lengua oficial. En el Perú, nuestra lengua oficial es el español, que también coincide con ser la lengua oficial, por ejemplo, en Argentina, que también es el español, en México, que también es el español, ¿cierto? El dialecto, justamente nos sirve el idioma para poder explicar el dialecto, porque este mismo idioma, ¿no? Esta lengua oficial o cualquier lengua tiene una variación y esta variación se llama dialecto. Pero el dialecto es un tipo de variación. ¿En qué varía la lengua con el dialecto? Es una variante geográfica, o sea, está determinada por la ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos o concentrémonos en nuestro Perú mismo, y vamos a ver un castellano de Lima, un castellano andino y un castellano amazónico. Ahí tenemos el dialecto, ¿verdad? Es uno mismo, es una misma lengua. Es el español, es el castellano, ¿cierto? Pero varía, miren, varía. Si es en Lima, si es en la región andina o si es en la región amazónica. Entonces, ¿cómo sería en Lima? ¿Cómo hablan ellos, no? ¿Cómo es que hablan los limeños? Me duele la espalda. El castellano andino. De mi espalda, dolor sintiendo estoy, pues. El castellano amazónico. Me duele de mi pecho su atrás. No se vayan a burlar de mi intento de imitación, estoy haciendo lo mejor que puedo. Bien, decíamos que esta es una variante dentro de un mismo país, dentro de nuestro Perú. Y hay más, obviamente que hay más, ¿verdad? Pues sin ir tan lejos, en Tumbes también existe una variante porque no es el mismo castellano que en Piura o en Lambayeque o en Arequipa y qué sé yo. Pero ahora veamos un dialecto que salta de país a país. Por ejemplo, el dialecto del español en Perú y el dialecto del español en Argentina, por ejemplo. En Perú podríamos decir, oye niño, dame permiso, ¿verdad? En Argentina, che, pibe, dame un permiso. Otra vez le vuelvo a decir, dejen mi intento de imitación. Bien, entonces que quede claro que el dialecto viene a ser una variante geográfica de una lengua. Ahora veremos el sociolecto. El sociolecto también es una variante, pero ya no está determinada por el lugar, por la geografía, sino que está determinada por la sociedad, por eso dice socio, ¿cierto? Es una variante social. Y esta variante social está determinada por los niveles de la lengua. ¿Recuerdan el tema anterior? Los niveles de la lengua, tenemos el nivel superestándar, el nivel estándar, el nivel subestándar. Vamos a ejemplificar. Tenemos el término en superestándar, onomástico. Celebraron su onomástico. La misma palabra, pero yéndonos al nivel estándar. Ya no sería onomástico, sino sería cumpleaños, ¿no? Celebremos o celebrando su cumpleaños. ¿Y cómo sería esto en el nivel subestándar? ¿No? Celebremos su cumple, ¿verdad? Bien, eso es entonces el sociolecto. Ahora veremos la norma. La norma aquí nos va a poner un régimen, nos va a poner las reglas, porque la norma son las reglas gramaticales. ¿Y con qué fin, con qué motivo? De poder generar, ¿no?, un uso del idioma de manera correcta. Eso es lo que quiere la norma, que nuestro idioma se utilice de la mejor forma. Tenemos ahora la jerga.
Bien, la jerga es un vocabulario especializado. No podríamos mencionar directamente que la jerga es hablar vulgar. No, no, no. Yo les mencionaba en la clase anterior que la jerga se creó como un lenguaje oscuro, ¿no? Como un lenguaje que puede ser entendido para determinado grupito de personas. Y este grupo de personas puede variar, ¿no? Puede ser un grupo de personas determinadas por un nivel cultural o determinadas por un nivel social. Podríamos decir que los abogados tienen una jerga, que los médicos tienen una jerga, ¿no? Yo digo, por ejemplo, yo que no sé nada, ¿no? No tengo que ver con el ámbito de la medicina, yo puedo decir, voy para que el doctor me revise, pero el doctor no dice que va a revisar, el doctor dice que va a auscultar, ¿cierto? Y como diría el abogado, por ejemplo, el abogado apeló ante la Corte Suprema. Este término apeló está dirigido específicamente para ese grupo de personas que nosotros por cultura general o por estudiosos podríamos entender, ¿no? Pero son términos que lo manejan entre ellos. Ahora, si ya nos vamos a la replana, allí sí estamos hablando específicamente de una jerga del AMPA, o sea, de ese grupo social delincuencial, ¿verdad? Allí sí podríamos decir que están los términos vulgares o los términos que no deberíamos decirlos porque no mostramos una educación aquí. Por ejemplo, ¿no? Dame una luca para la marimba. Sabemos nosotros por cultura general que luca es un sol y que marimba se refiere a marihuana. Bien, espero haya quedado claro, entendido este tema de los términos o las nociones lingüísticas y que les sirva mucho la explicación que les he dejado. Hasta otra oportunidad y muchas gracias.